Bienvenido José Pedro, bienvenida María Luisa al 8º capítulo del curso gratuito de reparación de maquinaria de jardinería. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Bobinas. ¿Cuándo? Después de la intro. Muy bien, volvieron. Primero y principal, un poco de teoría, te voy a aburrir un poquito, pero es muy necesaria. Dale, ley de Ohms. ¿Está? Ahí te dejo el famoso triangulito. Bien, tenemos lo que sería la tensión. ¿Sí? Una bobina trabaja con una tensión aproximadamente de 15.000 volts. Vos me vas a decir, es mucha corriente, me va a dar una patada. Ya ahí estuve mezclando lo que son los conceptos. Primero, la tensión, mal llamada voltaje, ¿sí? Técnicamente se llama diferencia potencial. Es la fuerza que yo le doy a un electrón para que se mueva por un conductor. ¿Qué es un conductor? Un cable. Esto es un conductor. Ahora, como dije recién, ¿qué es la electricidad? Es el flujo constante de los electrones, ¿sí? Que van desde un punto A hasta un punto B. Imagínate que entre medio, donde está la flechita, ¿la ves? Imagínate que ahí tengo un cable, ¿sí? Un conductor. Ahora, ¿a qué llamamos tensión? La tensión es el empujoncito que yo le doy al electrón para que él se mueva. La única función que tiene el electrón es moverse por un circuito. Punto. Déjalo ahí. Ahora, seguramente te vas a preguntar, pero a ver, si tiene muchísimo voltaje, si muchísima tensión, ¿por qué si me da un chispazo no me electrocuto? Porque tiene una baja intensidad. ¿Tá? Yo puedo tener una tensión muy alta y una intensidad muy baja. La intensidad, mal llamada también amperaje, es la cantidad de electrones que pasan por ese conductor en una unidad de tiempo. Está representado con la A mayúscula de amperios, ¿sí? Esa es su unidad. La unidad de la tensión es el volt. Se representa con la B corta mayúscula. Ahora, tenemos otra cosita más dentro de lo que es la ley de Ohms. Es la famosa resistencia. La resistencia es, como la palabra te lo está diciendo, es la restricción a la libertad de movimiento que tienen los electrones en ese circuito. Por ejemplo, si tenés que transitar por un pasillo donde hay una o dos personas y un pasillo largo, vas a tener muy poca resistencia, o sea, vas a poder recorrerlo muy rápido. En cambio, si yo te pongo muchísimas personas en ese pasillo, vos no vas a poder moverte con mucha libertad. Y si encima a eso le sumamos de que haya gente que se te va a cruzar por adelante tuyo mientras que vos vas caminando, te va a costar mucho más. Entonces es una resistencia, se representa con la letra omega del alfabeto griego. Hasta ahí déjalo. ¿Estamos? Hasta ahí vamos yendo. No te olvides que en el capítulo anterior, cuando vimos volante magnético, ahí te dejo la tarjeta, estuvimos hablando de Faraday y un poquito de Lenz y demás. ¿Por qué te lo recuerdo? Porque lo que tenemos que entender es de que la bobina no va enchufada a nada, o sea, no va enchufada a la red pública, por ejemplo, a un enchufe de estos. No, tampoco tiene una batería, tampoco. Sino que trabaja y se excita cuando pasa un campo magnético de los imanes permanentes que tiene el volante magnético, como lo vimos en el capítulo anterior. Perfecto. Ahí es donde ese campo magnético me empuja los electrones para que circulen por dentro de la bobina, que es un circuito, tiene conductores, y me genere esta diferencia de potencial, esta tensión tan alta, para que se libere en una chispa al final de lo que serían los electrodos de la bujía. Ya sé, los ingenieros ahora me deben querer matar por cómo lo estoy explicando, pero bueno, es una forma muy fácil de tratar de que vos lo entiendas, José Pedro, y vos también, María Luisa. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, hay un concepto muy clave que muchas personas se confunden. Cortocircuito. Un cortocircuito, imagínate que mis dedos son dos cables, no es cuando se separan. Esto es un circuito abierto. ¿Está? Por acá no van a pasar los electrones.
Esto sería un circuito cerrado. Ahí sí tendría continuidad. Ahí sí pasarían los electrones. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué es el cortocircuito? Precisamente es un atajo. Acordate, los electrones son completamente vagos y ellos no quieren trabajar. Y pasar por dentro de la bobina les genera mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Buscan, si pueden, y tienen disponible un atajo, ¿sí? Un camino mucho más corto y con menos resistencia. Entonces, eso, dentro de lo que serían las máquinas de jardinería, lo llamamos, ¿sí?, irse a masa. Es decir, en vez de pasar por toda la bobina, por el cable e irse a la bujía, que eso les genera muchísimo trabajo, no, ellos directamente se van al cuerpo de la máquina, a lo que sería el chasis de la máquina o el cárter y demás. Acordate lo que ya estuvimos trabajando en los capítulos anteriores. Entonces ellos van a tomar el camino más corto, que es ese. Por eso que cuando uno toca el botón de stop de la máquina o del manillar si es una desmalezadora, lo que hacemos es cerrar un circuito para que la bobina precisamente se vaya a masa, es decir, que los electrones hagan el camino más corto. Por más que vos me digas, sí, pero el cable es largo, sí, pero no tienen resistencia, no trabajan. Entonces ellos dicen, bueno, me conviene, sí, hacer este camino que es menos trabajoso para mí. Dale, espero que te haya quedado medianamente claro los conceptos. ¿Por qué? Porque ahora te vas a acercar. Dale, vení. Ahora sí. Esto es el corte de una bobina. Básicamente, lo que está haciendo es mostrarme, ¿sí?, todas las espiras que tiene la bobina. ¿Ves? Todo ahí. Todo esto son todas espiras. Que cuando pasa el volante magnético por esta zona de acá, acordate. ¿Ves? Cuando pasa el volante magnético, me excita la bobina. Obviamente que de ese lado no están los imanes porque si no me pasaría esto, ¿ves? Bien. Ahora, yo acá, esta es la partida adrede para que veas, ahí, si lo ves bien. Perfecto, para que veas parte de lo que serían las espiras. ¿Sí? Que son las vueltas de cables. Son cables esmaltados, ¿sí? No es cobre pelado como vemos dentro de lo que sería un cable como este, que pasan filamentos de cobre. Estos son filamentos, pero están esmaltados, es como que están aislados por una fina capa de barniz. Ahora, acá, como te dije hace un rato, tengo dos bobinas y te voy a enseñar cómo medir si la bobina está buena o está mala y cuándo necesitas reemplazarla o no. En muchos casos se utiliza este aparatito de acá. A ver, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Esto se llama chispómetro. Esto, de este lado tengo un capuchón donde va la bujía y esto se inserta dentro de lo que sería el capuchón que sale de la bobina. Entonces acá, yo cada vez que acciono manualmente el encendido, acá se me hace como una especie de luz y yo veo si la bobina está excitando o no está excitando. Esa es una de las herramientas que necesitamos a veces para diagnosticar rápido si tenemos problemas de bobina. Pero, ¿cómo y qué valores tenemos que tener? ¿Sí? Ahora te muestro. Necesitamos para esto un multímetro, ¿sí?, comúnmente llamado tester. ¿Está? Bien. Lo encendemos, lo colocamos en resistencia, que me doy cuenta que tiene la letra omega, pero más o menos lo colocamos en 20 kilo ohms. El prefijo de cantidad kilo me indica que son 1000, o sea que el número que me aparezca acá en el lector yo lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si la bobina está buena o está mala? ¿Qué valores tiene que manejar? Y calcularle más o menos entre 11.000 a 16.000 ohms de resistencia. ¿Cómo comprobamos si mi bobina está bien internamente? Porque no la puedo cortar como te mostré recién, que es el corte. Colocamos una de las puntas acá en el capuchón donde va la bujía y otra en lo que sería este terminal palamacho. Si nos fijamos, ahí te está dando una lectura de 12,85 kilo ohmios. Recordá que el prefijo de cantidad kilo lo tenía que multiplicar por 1000.
Entonces tendría 12.860 ohmios. Esa sería una lectura aceptable. Ahora, vamos con esta otra bobina que también funciona. Esta es de una Stihl 280, una FS 280 desmalezadora. Hacemos lo mismo y me marca 13,12 kilo ohmios. Básicamente me está diciendo que son 13.120 ohmios. Ahora, otra prueba que se hace. Yo coloco una de las puntas en el terminal palamacho y otra en lo que sería el cuerpo de la bobina. Prestale atención acá, ¿sí? Te lo voy a sacar un poquito. Mirá. ¿Ves que me marca resistencia, pero me va hacia lo que sería 0, ¿sí? 0,01 y demás? Vamos con la otra bobina. Esta hace exactamente lo mismo. Mirá. ¿Ves que los valores se me van a 0 acá? Lo hacemos de vuelta. Bien. Eso tiene que ser así, ¿por qué? Porque este cable de acá, este terminal palamacho, este cable es el que me permite que la bobina se vaya a masa. Entonces los electrones, a la hora de no trabajar, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir por acá, que tienen mucha resistencia y tienen que trabajar mucho? No, se van a ir por acá y esto va a ir a lo que sería el cuerpo de la máquina, ¿sí? Lo que sería parte de la carcasa de la máquina, la parte metálica. Eso significa irse a masa. Ahora, ¿qué sucedería si yo coloco una punta de mi voltímetro en lo que sería la salida hacia la bujía y coloco en el cuerpo de la bobina? Fíjate, me marca prácticamente la misma lectura que me marcaba en el terminal, sí, palamacho, acá donde sale el cablecito este negro. O fíjate esto. O sea, básicamente me marca la misma resistencia. ¿Qué sucedería si yo lo coloco en lo que sería el terminal palamacho y vengo al cuerpo de la bobina? Fíjate que se me da 0. Entonces, básicamente, esas son las lecturas que debería yo tener. ¿Qué sucedería si yo hago esto acá y se me va a 0 la lectura? ¿Está? Significa de que la bobina se me está yendo a masa, es decir, de que en un punto, ¿sí?, en vez de trabajar los electrones y salir por acá para darme la chispa, están tomando un atajo y se me están yendo a masa. Esa bobina está mal. Entonces esa bobina no va a trabajar y la tengo que cambiar. Esta sería la forma correcta de comprobar una bobina, ¿sí? Si trabaja o no trabaja. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier cosa me dejan todo en comentarios, dudas, consultas. Recuerden, ahora sí tenemos redes sociales, sí tenemos una red social que estoy subiendo cosas prácticamente todos los días. Y acá abajo te dejo Instagram, sería @todoterreno51 y todavía no hay otras redes. Estoy pensando en armar algún grupito de Telegram y demás como para que nos podamos comunicar más fluidamente. Recordad lo siguiente. Sí, eso de yo nunca te voy a pedir dinero. ¿Tá? Si te piden para todo terreno es mentira. Y ya sabes, suscríbete, dale like, compartilo, hacelo llegar a mucha gente. Porque esto recién arranca. Dale. Y cuando nos vemos en el próximo video.